Estamos frente a la monja alférez, uno de los personajes más interesantes y relevantes del siglo XVII, que vistió de hombre, partió hacia América, estuvo en Panamá, estuvo en México y luchó en la guerra en la Araucanía en Chile. Esta representación que vemos aquí fue realizada en el Archivo de Indias y traída por Vicuña Maquena para la exhibición del coloniaje en 1873. Este personaje en particular, que se llama monja alférez, es efectivamente Catalina de Erauso, quien se escapa en el siglo XVII de su convento en España, precisamente porque se pelea con una de las monjas superiores con quien tiene una muy mala relación. Y en su escape empieza una aventura en la cual se encuentra con su padre, que no la reconoce, y no la reconoce porque desde su escape en adelante empieza a vestirse de hombre, a nombrarse como hombre. Enrique, Antonio, Felipe son algunos de los nombres que usa. Se encuentra con su tío, quien tampoco le reconoce ya a esas alturas, y toma un barco a América. Y en su pasada va desde Panamá, digamos, un recorrido largo en el cual está constantemente tratando de hacer la América, que es un dicho que precisamente viene desde ese periodo, pero siempre se entrampa con problemas legales, precisamente porque o entra con reyertas con algunos de los caballeros o intenta conquistar una dama y en algún punto se dan cuenta de que no es precisamente Felipe o Alfonso, sino que es Catalina y tiene que salir, digamos, de ahí. Según ella misma cuenta, se puso una crema en los pechos para secarlos. Entonces tienen los pechos secos y precisamente quienes la describieron durante el periodo hablaban de que tenía una impronta mucho más masculina e incluso quienes la describen en los juicios, porque estuvo en muchos juicios, hablan de él constantemente, es él en sus distintos nombres y en sus distintas etapas. En esta especie de ir y venir del pillaje de sus aventuras termina llegando a Chile, que en ese momento era la frontera con el reino de Arauco, digamos, o el estado de Arauco o Arauco. Y obviamente era uno de los lugares más violentos de toda América en ese momento y era uno de los espacios en guerra, por eso nos llamábamos capitanía. Y ahí, en la línea del Biobío, Catalina de Erauso fue muy conocido como el mejor de los guerreros que hubo en 1600 en el periodo. Incluso sus compañeros de batalla mencionan que su brutalidad estaba fuera de lugar. Es tan sangrienta su relación con el mundo mapuche. Ahí fue donde la condecoran con el título de alférez. Catalina se gana el título de hombre, en el fondo, a través de este tipo de actos. Vuelve a España en un tramo corto ahí, de un par de años, donde se tiene que dedicar un poquito a explicar esto. Y donde además escribe una de las únicas crónicas que existe de la conquista en Chile que podría ser escrita por una mujer. Digo podría ser porque hoy día hay miles de categorías para nombrar a alguien que se viste de hombre y tiene una identidad de hombre y tiene una relación sexoafectiva con mujeres. Hay muchas formas de nombrarlo que en el siglo XVII no existían. Ella se trata a sí mismo de ella, o en tercera persona, pero como decía, en los juicios todo el mundo le trata de hombre. Entonces, cuando llega a España, escribe esta memoria que debe ser quizás uno de los mejores escritos del barroco de la conquista. Y hace el trámite y el rey decide que es hombre y el papa decide que es hombre. Son de estos personajes que se le cuelan un poquito a la historia y aparecen de repente como resignificados por la gran autoridad. Lo más curioso de esta resignificación es que parece que en su momento no es tanto un tema para los personajes de la época. Y le dicen, bueno, puedes ser hombre, pero tienes que seguir una vida divina, casta. Y ahí hay una discusión en si tiene que volver a ser monja pero ser hombre, o simplemente retirarse de las batallas y mantenerse al costado, pero sin relaciones sexoafectivas con mujeres, sin pelearse con hombres, un poquito como que le advierten como te estamos dando ese título, pero tú te mantienes en silencio. El cuadro es fascinante porque además fue tan famoso que Vicuña Maquena viaja al Archivo de Indias antes de hacer su exhibición del coloniaje en 1873 y dice, hágame una copia, que era como llevarse el souvenir, digamos, del museo de la época.
y realiza esta copia que tampoco sabemos de quién es. Se exhibió para una muestra temporal que se llama Arqueología de una exhibición, en donde se mostraron las piezas más importantes que Vicuña Maquena seleccionó para hacer la exhibición del coloniaje de 1873, pero la trae para poder armar este relato de la conquista y la colonia durante el siglo XIX. El Museo Histórico tiene esta doble identidad en el que uno encuentra la historia de Chile, pero también se encuentra un poquito a sí mismo en el sentido de que son los cuadros que hemos visto toda la vida. Esta es una colección pública, nos pertenece a todas las chilenas y chilenos y por lo tanto es nuestra. Yo creo que ir al museo es una forma de apoderarse de lo que nos corresponde patrimonialmente como nación.